Cuando Pablo terminó su mensaje en Hechos 17, en la ciudad de Atenas, recordemos que él estaba junto con los filósofos discutiendo algunas cuestiones y Pablo expone magistralmente los argumentos que él tenía, no solo desde el punto de vista teológico, sino también filosófico, y por qué no también desde un punto de vista artístico. Él termina su discurso con una frase conclusiva que desencadena una reacción. Me gustaría que podamos leer juntos la culminación de ese mensaje en Hechos 17, desde el versículo 32 hasta el final. Dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Esta es la conclusión del mensaje de Pablo. Así termina esta historia en Atenas. Pablo cumpliendo uno de los grandes mandamientos que el Señor nos dejó. Porque hay muchos mandamientos. Si usted puede hacer memoria, puede recordar unos cuantos. Fundamentalmente los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaí por Moisés a Israel. Pero de ahí emergen otros mandamientos. Jesús nos da nuevos mandamientos. Amarnos unos a otros es uno de ellos. Pero Mateo 28, 19 al 20 nos da otro de los mandamientos importantísimos que el apóstol Pablo cumplió en la ciudad de Atenas. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que se llama la Gran Comisión, y Pablo lo tenía muy claro, este mandamiento. Él sabía que tenía que ir a predicar el Evangelio a todas las latitudes y a todas las personas que pudiese alcanzar con este mensaje. No importa los resultados, él tenía que cumplir, como todos nosotros, este gran mandamiento. No es una opción, no es una elección que Dios nos da, es un mandamiento que debemos de cumplir. Por eso lo primero que tenemos que tener bien en claro es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es fundamental para que podamos cumplir el mandamiento de ir, de presentar este evangelio y de encontrarnos realmente cara a cara con el mundo.
bajo cualquier circunstancia. Y este pasaje nos muestra qué puede suceder cuando uno predica el Evangelio. La fe es derrotada, nuestro trabajo es desestimado. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo lo muestra la Biblia? Me gustaría que en función de este pasaje que hemos leído podamos hacer un breve análisis de algunas situaciones a las cuales la fe se enfrenta para terminar siendo una fe vencedora. En primer lugar, lo que vemos en el versículo 32 es que Pablo se enfrenta con algo muy fuerte que los seres humanos preferimos no enfrentar, y es la indiferencia. Los estrategas de guerra, todos aquellos que se dedican al estudio de la guerra, de cómo llevarla adelante, tienen siempre en mente algo: conocer a su enemigo. Es fundamental para derrotar al enemigo conocerlo. ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cómo podría reaccionar el enemigo frente a nuestro trabajo, frente a nuestro avance evangelizador? Por eso las estrategias de guerra intentan descubrir todo esto. No nos olvidemos que nosotros estamos en una batalla espiritual y tenemos también que hacer lo mismo, conocer a nuestro enemigo. En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 2 y versículo 11, San Pablo nos advierte acerca del enemigo. Y miren lo que dice, qué interesante: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando la persona ignora las estrategias de su enemigo, probablemente sea derrotado y vencido por su enemigo. O su propia victoria va a costarle muchísimo más que si conociera las estrategias. ¿A qué se refiere Pablo con las maquinaciones? Bueno, está hablando de las tretas, las mañas, las chicanas, como se dice en nuestro país, que el enemigo puede tener cuando uno quiere enfrentar la gran tarea de la evangelización, cuando uno enfrenta el ministerio, cuando uno enfrenta la predicación. Va a encontrarse con que el enemigo pondrá obstáculos en el camino. Tal vez en este mismo momento estamos teniendo al enemigo operando a través de obstáculos, por medios naturales, tratando de interferir la predicación del Evangelio. Pero ¿saben qué vamos a hacer? Lo vamos a ignorar y vamos a seguir adelante como lo hizo Pablo. ¿Estuvo alguna vez usted entre personas indiferentes? ¿Le tocó alguna vez trabajar entre los indiferentes? Creo que esta es una estrategia muy utilizada por el enemigo. Y personalmente a mí me ha tocado trabajar en varias oportunidades entre personas indiferentes, y les puedo asegurar que uno termina con la sensación de mejor trabajar solo a que trabajar con los indiferentes. Pues Pablo se encontró con la indiferencia de aquellos hombres que habían escuchado un gran mensaje con argumentos impresionantes, pero que terminaba en esta conclusión: Jesús ha resucitado. Y aquí es donde explotó la bomba en medio de aquel mensaje. Todo venía bien. Pablo había dicho muy bien las cosas, pero la resurrección no era válida entre los griegos intelectuales, entre los filósofos. Ellos no pueden admitir algo que no pueden comprobar con su razonamiento. Le dijeron: bueno, ya te vamos a oír de esto alguna otra vez. Como diciéndole: basta, hasta aquí te hemos escuchado, no tenemos más necesidad de seguir escuchando o prestándole atención a tu mensaje. Y aquí tenemos una gran enseñanza de lo que Jesús nos dijo cuando nos presentó como ovejas que íbamos a ser puestos entre los lobos. ¿Qué espera una oveja entre los lobos? Tener dificultades, tener apremios, encontrarse con obstáculos, que son los que Jesús nos advierte que vamos a tener. Por eso creo que la indiferencia es un arma gratuita que el diablo usa. Gratuita porque cualquiera puede ejercer indiferencia. Es gratuita, pero también es muy poderosa. No estamos los seres humanos preparados para la indiferencia.
Estamos preparados para que nos presten atención, estamos preparados para que nos escuchen, estamos preparados para que las personas reciban lo que nosotros tenemos para darles, pero es muy difícil cuando uno se encuentra con la indiferencia. Pablo se encontró con esa pared inmensa, gruesa y fría que la llamamos la falta de interés en lo que él estaba predicando. Esto sabemos que va a suceder. El mundo es indiferente a las cosas espirituales porque sabemos que muchas personas del mundo están influidas por Satanás, que Satanás es príncipe de este mundo, que él gobierna todas las esferas y que muchas veces va a poner y va a crear en las personas la indiferencia y ellas serán muy claros a la hora de mostrarte su indiferencia. ¿Qué sucedió a continuación? Porque esta historia no termina en la indiferencia. Vamos a ver que Pablo puede interpretar las decisiones del Espíritu Santo. Así lo mostraba el versículo 33, donde nos dice que Pablo salió de en medio de ellos. ¿Se considera esto una derrota que el apóstol admitió en su vida? Porque dice que simplemente salió. Creo que aquí es donde tenemos que tener muy en claro la guía del Espíritu Santo para cada situación que tenemos o que tendremos que enfrentar. No todas las situaciones son iguales y Dios no nos guiará siempre por el mismo camino. Dios nos llevará por caminos que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado. Pablo ya había tenido la experiencia. En Hechos 16 lo hemos leído. Podríamos repasar de nuevo este pasaje desde el versículo 6 al versículo 10, cuando Pablo quiso ir a predicar un lugar y se encontró con el Espíritu Santo que le decía otra cosa. Escúchelo, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Fíjese lo que es estar pendiente de la voz del Espíritu. Pablo no imaginaba que el Espíritu no lo iba a dejar predicar. Quiso ir a un lugar, no lo dejó, quiso ir a otro lugar, no lo dejó, dio unas vueltas hasta que su entendimiento se aclaró después de una visión. En esa noche, tal vez de insomnio de Pablo, preguntándose por qué no podemos ir a predicar y tal vez echándole la culpa al diablo, se dio cuenta que era Dios el que se interponía en esta tarea, porque esa visión le dio claridad de lo que él tenía que hacer. Solamente cuando Dios muestra algo uno puede tener claridad. Hasta ese momento es confusión. Uno no sabe qué pasa, no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer, pero cuando Dios da claridad sobre algo, las personas del Espíritu obedecen inmediatamente. Así que Pablo, después de esta visión, no tuvo dudas y nos dice que ahí enseguida procuraron partir para Macedonia. Entiendo que en el versículo que hemos leído, que es el 33 de Hechos 17, donde dice que Pablo salió de en medio de ellos, no fue esta una derrota, fue seguramente otra guía del Espíritu Santo que había recibido Pablo después de haber ya predicado el Evangelio. Lucas podría haber escrito, si esto no fue guiado por Dios, podría haber escrito algo como: bueno, Pablo los maldijo, se enojó con ellos y se retiró de aquel lugar. O podría haber puesto: Pablo se mandó a mudar, en un coloquio mucho más nuestro. Podría haber dicho: discutió y se retiró ofendido. O podría haber puesto: se fue deprimido de la ciudad de Atenas. Pero no puso ninguna de estas cosas porque no fue ninguna de estas cosas. Pablo supo que era la hora de marcharse. Hay que saber cuándo retirarse de algún lugar. Todos como cristianos siempre estamos acostumbrados a
aceptar cualquier oferta que se nos presente para predicar, para hacer, para trabajar. Pero he aprendido a lo largo de todos estos 35 o 36 años de ministerio que ya tenemos desarrollado con mi esposa Gabriela, que a veces decir que no también es un plan de Dios. A veces tener que salir de un lugar también es el plan de Dios. Por eso, el oído afinado siempre a la voz del Espíritu Santo. Esta también es una prueba de fe. Esto también hará que nuestra fe se acreciente, se desarrolle y que termine siendo victoriosa como Dios quiere que sea victoriosa. Cuando Dios dice, basta, es suficiente o aquí no, mejor que seamos obedientes a la voz de Dios. No nos olvidemos que cuando Dios nos habla desde el futuro también, porque Dios está en el pasado, Dios está ahora en el presente y Dios está en el futuro en su omnipresencia. Y cuando nos habla estas cosas, nos está hablando del futuro, Él está allí y sabe lo que va a pasar. Por eso muchas veces necesitamos escuchar claramente esta voz y ser absolutamente obedientes. Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros, no porque Dios no tenga poder, sino porque el Padre lo guió a que no haga ningún milagro en aquel lugar. La gente no tenía fe, la gente era incrédula y Jesús se fue de allí sin hacer prácticamente milagros. La gente se lo perdió. Jesús no se perdió de nada. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer en otros lugares, pero cuando se encuentra con la indiferencia y cuando uno ya no puede hacer nada y el Espíritu Santo nos dice, hasta aquí llegó tu misión y hasta aquí llegó tu tarea, pues hasta ahí tendremos que llegar. Por eso esto no es una derrota, no es un fracaso en la vida, es obediencia y la obediencia, saben, siempre se traduce en victoria. ¿Cómo terminó esto? Versículo 34 lo hemos leído también. Si quiere lo volvemos a leer juntos o se lo leo yo, no hace falta que usted lo busque. Dice, algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. El que cuidaba el areópago, el hombre que estaba encargado del areópago, fue el que se convirtió, creyó en el mensaje de Pablo. Por eso la predicación de Pablo no había sido en vano. Nunca tu trabajo para el Señor es en vano, aunque no veas los resultados inmediatamente. De hecho, la mayoría de las veces no vamos a ver el resultado inmediato. Y también me atrevo a decir, nunca jamás sabemos el alcance total del mensaje que nosotros damos. Este mensaje que estoy predicando en este momento, yo no sé el mensaje, el alcance total que va a tener. Sé que inicialmente algunas personas lo van a escuchar, pero como va a quedar levantado en el canal, sé que muchas personas lo van a escuchar. Tal vez dentro de un mes, dentro de 2 meses, tal vez dentro de un año, yo no sé cuándo. Por eso no tenemos nunca el alcance total y absoluto ni real de el fruto de nuestro trabajo en las cosas del Señor. Mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 55 versículos 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Fíjese entonces que el libro de Isaías ya hace 2700 años había escrito cómo es el trabajo de la palabra de Dios. Siempre va a cumplir la misión con la cual fue enviada. Tu trabajo en el Señor, tu prédica, ese mensaje que diste, ese mensaje que le transmitiste a esa persona anónima que te cruzaste en la plaza, que le diste un tratado, aquel vecino, aquella vecina, que nunca te respondió positivamente a lo que vos dijiste. Quiero decirte que plantaste una semilla en el corazón de esa persona. Esa semilla va a dar fruto en algún momento.
No todas las semillas crecen al mismo tiempo. Hay semillitas que uno puede plantar y en una semana vas a tener las plantitas. Y hay otras semillas que las vas a plantar y hasta que veas la planta van a pasar años. Pero quiero decirte que siempre una planta va a dar fruto. Lo hemos visto aquí en nuestra casa. En el año aproximadamente 2005, mi papá, junto a mi hija, que era muy chiquitita, pequeñita, le enseñó algo de jardinería y consiguió una pequeña semilla que habíamos traído de aquellos entonces del campo misionero, desde Paraguay, una planta donde mi hijo Alexander, que también era pequeño, había juntado una cantidad de semillas importantes. Entonces, en la búsqueda de esa semilla, bueno, apareció este frasco con semillas y Alexander le dio a Stephanie y a su abuelo esta semilla que fue plantada en una de las macetas de nuestra casa. Bueno, aparentemente ahí quedó todo. Pasaron muchos años. Luego de que mi papá falleció, varios años después, en esa maceta apareció una pequeña planta que me pareció curiosa. No era un yuyo, no era una planta común y corriente, era un tallo diferente al resto. Así que decidí dejarlo. Luego recordé que ese había sido el trabajo de mi padre con mi hija, hacía muchos años atrás, y que estaba creciendo. Hubo que esperar mucho tiempo. Hoy tenemos en nuestra casa un precioso arbolito de origen paraguayo que está creciendo en la Argentina y que ya nos está alegrando la vida, nos está alegrando la vista, que nos ha dado hermositas ramas y hermosas hojas. Así que a veces uno no sabe cuánto tiempo va a tardar tu trabajo. Mi papá no llegó a verlo, pero nosotros sí lo podemos ver. No sé si llegaremos a ver el fruto de todo nuestro trabajo, pero alguien lo va a ver, alguien lo va a disfrutar, alguien va a comer de los frutos de ese trabajo que vos hiciste. A veces somos tan ansiosos, ¿no? Queremos respuestas inmediatas porque el mundo actual nos acostumbra a esto. Los medios de comunicación nos acostumbran a tener noticias inmediatas de lo que pasa en otra parte del mundo. Segundos después nosotros podemos saber qué está sucediendo en China, qué es lo que está pasando en Israel o en cualquier otra parte del mundo. Tenemos noticias inmediatas, tenemos hoy tecnologías inmediatas, procesos inmediatos, comidas rápidas, que en poquitos minutos podemos tener los servicios de delivery que nos prometen comidas rapidísimas. Después del llamado que hagas, a los pocos minutos la vas a tener en tu casa. Pero espiritualmente no siempre es así. A veces habrá que esperar, en algunos casos, años para poder ver el fruto del trabajo. Quiero que sepan, sí, un principio, que todo lo que Dios envía y todo lo que uno hace para el Señor siempre va a dar una buena planta, porque siempre es una buena semilla, y una buena semilla da una buena planta, y una buena planta siempre da buen fruto. Entonces no se canse de plantar buenas semillas en los corazones de las personas, aunque encuentre la indiferencia de los griegos, de los filósofos, aunque encuentre el ninguneo, una palabra que me parece bastante nueva, de las personas. Cuando usted hable del Evangelio, usted no se haga problema. Usted lo que sí tiene que estar seguro de que cumplió la misión para la cual Dios todavía lo deja en esta tierra. Llevar este mensaje a otros corazones y a otras personas. Esta historia cierra con dos nombres, con Dionisio, con Dámaris, que son dos nombres, un nombre masculino, un nombre femenino, y lo cierra con otros muchos más, y otros con ellos. No se dan los nombres, pero sí nos abre una aproximación de lo que sucedió con el mensaje de Pablo. No fue en vano la predicación de Pablo en Atenas. No fue un fracaso su salida, fue guiado por el Espíritu Santo. Que nos pueda suceder siempre lo mismo. A veces creemos que el éxito va a representar cantidades o números. El éxito está en obedecer lo que Dios te dice.
no está siempre reflejado en un número. A algunos les sucede que el éxito se les refleja en los números. Lo importante es que el éxito se refleje en tu obediencia, en tu voz unida a la voz de Dios y tu oído atento a la voz del Espíritu Santo. Por eso la comisión la da Cristo. Nuestro deber es obedecer, para que nuestra fe sea vencedora, que tu fe sea absolutamente vencedora por medio de la obediencia a Cristo Jesús. Voy a hacer una oración para que tu fe siempre sea vencedora. Cerrá tus ojos. Padre, bendigo el nombre de mis hermanas, de mis hermanos en este tiempo y te pido que su fe siempre sea vencedora. Aunque, Señor, esta victoria no coincida con los cánones humanos de victoria. Victoria es hacer la voluntad de Dios en el tiempo en que Él lo manda. Señor, gracias te doy porque vas a enviar mucha victoria sobre aquellos que obedezcan tu voz, aquellos que lleven adelante la predicación de tu palabra. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una fe totalmente vencedora. Te lo deseo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga.